bendiga grandemente. Quise aprovechar, está haciendo un poco de frío, pero quise aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes esta palabra, una palabra fresca de parte de Dios, para que reflexionemos en ella. El trabajo de todo pastor, de todo ministro del Señor, todo evangelista, del predicador, en fin, de todos los cristianos, porque todos tenemos esa gran comisión de predicar el Evangelio a todas las almas, a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario predicar la palabra de Dios, y más ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Se están cumpliendo todas las señales, somos testigos presenciales de muchas señales que se están cumpliendo, y las pocas que faltan se cumplirán al pie de la letra. Bueno, nuestro trabajo es sembrar esa semilla. La semilla es la palabra de Dios. Sembrarla en las vidas, en los corazones. Y las personas representan la tierra a donde cae la semilla. Dice la palabra de Dios que unas semillas caen en tierra buena, otras caen en arena, otras caen en espinas, otras caen en pedregales. En fin, la que cae en buena tierra es la que germina, crece y da fruto. Pero nuestro trabajo es sembrar la semilla. Y tal vez ni siquiera nosotros la reguemos, tal vez la riegue otra persona, porque todos tenemos una función en el Señor. Entonces el crecimiento lo da es el Señor, lo da Dios. Recordemos que hay un pasaje bíblico donde se explica esto muy bien, que había celos entre los discípulos, entre las personas que habían creído. Decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo. Entonces los apóstoles aclararon este asunto y le dijeron, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué les quiso decir con esto? Que el crecimiento lo da el Señor. Todos pertenecemos a un mismo Dios, a un mismo pastor. Él es el dueño de la viña. Entonces nosotros no somos los dueños de las ovejas. Tenemos la misión de guiarla, de alimentarla, de hacerla crecer esa planta. Recordemos también que el apóstol Pablo lo manifestó en una oportunidad que él dijo que tenía que darnos leche como recién nacido. O sea, ese alimento espiritual que se da en los primeros pasos cuando la persona es nueva creyente, y lo alimentando poco a poco hasta que se vaya fortaleciendo, vaya creciendo, para luego darle alimento sólido. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, esa es la función de cada uno de nosotros: sembrar la semilla, regarla poco a poco para que vaya creciendo y luego dé fruto. Luego se convierta en un árbol fortalecido con buenas raíces. Ahora, ¿qué sucede con la persona que se aleja del Señor, que se aparta del Señor? Que este es el punto que quería tocar y era en lo que estaba reflexionando. Si la persona se aleja, debemos tratar en lo posible de rescatarla, de ayudarla a levantarse al que se caiga. Pero si la persona se aleja, si se va, lo que nos queda es orar y no juzgar, y mucho menos condenar a esa persona. Porque muchas veces es necesario, Dios lo deja pasar por un proceso, para que cuando esté en ese proceso, para cuando esté en el lodo, para cuando esté en lo más vil, para cuando esté pasando toda esa necesidad física tal vez y espiritual, entonces allí se acuerde de Dios, allí tenga que clamarle a Dios y reconozca y vea lo que ha perdido. Porque ese refrán es muy cierto: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En el Señor viene siendo lo mismo en esta situación. Cuando una persona conoce a Cristo y se aparta y empieza a pasar por situaciones en su vida difíciles, recuerda a qué Dios le servía. Entonces es allí donde entra digamos, en acción, empieza a vivir realmente lo que quiere decir el hijo pródigo. El hijo pródigo, todos conocen la historia. Él se fue de su casa, le dijo a su papá que quería recorrer el mundo, que quería hacer fortuna, que le diera la parte de la herencia. Aún estando el padre vivo, le pidió su parte de la herencia. Y el padre
En un principio se le oponía, pero luego con tanta insistencia el padre lo dejó ir, no lo obligó a quedarse allí, le dio su parte de la herencia. Este muchacho se fue y despilfarró todo el dinero en mujeres, en bebidas, en parrandas con los amigos. Y luego que lo gastó todo, todos le dieron la espalda. Y este quedó en la calle pasando hambre, lejos de su casa, sin ropa, sin alimento, sin dinero. Entonces tuvo que ir a buscar trabajo en una granja, y en esa granja lo pusieron a apacentar cerdo y le dijeron que él tenía que comer, era de lo mismo que le daban los cerdos, de algarroba. Entonces este muchacho, cuando se vio en esa situación, fue cuando miró al cielo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y pensó eso y dijo: tantos jornaleros que hay en la casa de mi padre, tantos obreros, y tienen comida, tienen alimento, tienen ropa, y yo, que soy su hijo, aquí padezco de hambre. Entonces dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me trates como tu hijo, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a su padre y le dijo eso. Le dijo: Padre, no merezco ser llamado tu hijo. Contrátame como uno de tus obreros, de tus jornaleros. Pero el padre, en su amor y su misericordia, dice la Biblia que él lo estaba esperando. Todos los días salía, todas las tardes, todos los días salía a mirar si él venía. Y de lejos él lo vio, y con sus brazos abiertos lo recibió, y lo mandó a vestir con ropas nuevas, le puso un anillo, mandó a buscar el becerro más gordo y lo mató, y le hizo una fiesta de recibimiento. Así lo estaba esperando su padre amoroso, su padre misericordioso. Y tenía un hermano que, cuando vio la fiesta y llegó y vio el alboroto en la casa, vio aquella alegría, aquella algarabía que está sucediendo allí, entonces uno de los invitados le dijo: porque ha regresado tu hermano y tu papá le está celebrando, mató el becerro más gordo, lo vistió, le puso un anillo. Y el hermano, en vez de alegrarse, se sentó afuera, y el papá salió y le dijo: hijo, ¿por qué no pasas a disfrutar con nosotros, a celebrar el regreso de tu hermano? Y él le dijo: Padre, siempre he estado contigo, siempre te he servido, he hecho todo lo que tú me dices, te he obedecido en todo, y no me has dado ni siquiera un becerrito para compartirlo con mis amigos. Pero viene tu hijo, que ha malgastado todos tus bienes, y le haces una fiesta, lo viste, le matas el becerro más gordo. Y el padre le contestó: tú siempre has estado conmigo, y lo que tengo aquí es tuyo, todo lo que queda, toda esta herencia es para ti, te pertenece a ti. Pero tu hermano se había ido, estaba muerto, y ahora ha vuelto a vivir. Entonces, ¿cuál es el punto en esta parábola que dio el Señor? Que es la realidad. Que el deber de nosotros es gozarnos cuando nuestro hermano regresa, cuando nuestro hermano se levanta. Y que cuando un hermano está en esa situación, debemos orar por él, debemos buscarlo, tratar de rescatarlo, infundirle ánimo. Porque ¿qué sucede? Lamentablemente muchas personas pareciera que se afligen y se enojan, como sucedió con el hermano del hijo pródigo, cuando una persona regresa a los caminos del Señor, y dicen, después que anduvo por allí haciendo todo lo que hizo, perdido en el mundo, ahora viene, y que arrepentido. Entonces, esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Un cristiano debe gozarse, alegrarse cuando alguien se levanta. Esa debe ser la actitud de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Si la persona ha venido con un verdadero arrepentimiento, Dios lo perdona, Dios lo limpia, lo viste, le pone un anillo, le hace una fiesta. Y nosotros debemos alegrarnos, porque siempre tomamos en cuenta en esta parábola lo que hizo el hijo pródigo, pero a veces no nos enfocamos en lo que hace el hermano. Entonces, no seamos nosotros ese hermano, porque cualquiera en cualquier momento puede ser el hijo pródigo. A nadie le gustaría. Pero ¿qué tal si alguno de ustedes llega a ser el hijo pródigo? ¿Cómo le gustaría ser recibido si
si vuelven a casa. Entonces, es importante mantener el amor de Cristo avivado en nuestros corazones. No se trata de tapar pecados, no se trata de no exhortar, no se trata de no juzgar, sino de saber hacerlo. El juicio tiene que ser con misericordia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, eso no se puede sacar del contexto, porque hay otros pasajes bíblicos que hablan acerca del juicio. Pablo dice que sí podemos juzgar. La palabra dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Ahora, ¿de qué habla el Señor allí de no hacer un juicio de una manera condenatoria? Porque muchas veces juzgamos, bueno, mira, ya ese ya no tiene remedio, ya se está perdido, ese va para el infierno. Entonces no es la manera. Se debe juzgar una situación siempre con misericordia y considerándonos a nosotros mismos. Dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces dice la palabra de Dios que el que juzga sin misericordia, se le hará juicio sin misericordia. Entonces vea lo delicado y lo importante de este tema. Debemos saber juzgar, debemos alegrarlo, no debe haber en nuestros corazones celos, contiendas, celos ministeriales, mucho menos envidia, porque el Señor ya nos ha librado de todas esas cosas. Si una persona se levanta y se supera y está creciendo, alégrate con él, porque ha vuelto a casa y porque se está superando en los caminos del Señor. Entonces es importante que entendamos esto, porque nuestra función es sembrar la semilla, regarla y dejar que Dios dé el crecimiento, tratar de ayudar al que está caído, al que está apartado, pero sabiendo siempre que eso va a ser obra de Dios. Tal vez Dios lo deje pasar por un proceso, tal vez Dios lo deje llegar al fondo para que entienda que sin Él no puede hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. ¿Sabes qué sucede cuando una persona está en esa situación de alejamiento de Dios? Y si se va al mundo, peor todavía, que sabe lo que ha perdido. Y muchas personas se encuentran luchando y no pueden salir de allí porque Dios no se lo permite hasta que llegue un tiempo. Eso es el que quiere regresar, el que anhela levantarse, el que está luchando. Dios le va a permitir pasar por situaciones muy difíciles y eso trae consecuencias graves. Porque no va a ser fácil, porque tiene que pasar por ese proceso para que cuando se levante ame más a su padre. ¿Y sabe por qué lo va a amar más? Porque cuando vuelva y sea recibido y sea vestido y sea restituido, restaurado, comprenderá que el amor de su padre es inmensamente grande hacia él, infinito, porque Dios al que ama, corrige, al que ama, castiga. Entonces Dios disciplina a sus hijos, Él no disciplina a los que no son hijos, disciplina a sus hijos. Así a que alegrémonos y gocémonos cuando Dios nos disciplina. Dice la palabra que la disciplina al momento no es causa de gozo, ¿verdad? Porque ¿a quién le va a gustar en un momento estar siendo disciplinado y pasando por una situación que nos causa aflicción, angustia, un proceso fuerte? Pero al final será causa de gozo, dice la palabra de Dios, y dará fruto apacible, porque habremos sido fortalecidos, habremos sido enseñados por nuestro Señor, porque sabemos que si Él nos disciplina, porque nos ama. Es igual que cualquier padre cuando disciplina a su hijo, lo hace porque lo ama y quiere que dé buenas raíces, que sea bien consolidado, que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Entonces, no juzguemos mal. Tratemos de entender que los procesos de Dios son distintos en cada persona. Cada quien tiene un proceso diferente. Y dice la palabra de Dios que Dios, el que ha empezado la obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el final. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Dios terminará ese proceso en ti. Y el que es de Dios, nadie lo arrebata de su mano. Entonces, no estoy motivando a nadie a cometer pecado deliberado, a apartarse. Le estoy dando un consejo en el Señor.
es una palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que le digo es palabra de Dios. Entonces, usted está en todo su derecho de escudriñar la escritura, escudriñar la palabra para ver si lo que yo le estoy diciendo es verdad. Todo ya es bíblico, todo está escrito allí. Y puede escudriñarlo, puede analizarlo, porque ninguna revelación, ninguna profecía del que le diga a usted, Dios me dijo, Dios me habló, que te dijera esto, si toda palabra, toda revelación, toda profecía, a la luz de la palabra la contradice, entonces eso es mentira. Ninguna revelación, ninguna profecía, nada que vengan a decirte que esté en contra de la palabra de Dios, es Dios que está hablando. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Todo tiene que ser filtrado a la luz de la palabra. Hasta las profecías tienen que ser probadas. Entonces, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que le estoy diciendo es palabra de Dios. Dios te bendiga.